Simulación virtual para medir el calor latente de vaporización de sustancias. Método 1. Esta es nuestra mesa de trabajo. Consta de un termómetro, una plancha de calentamiento, las sustancias y un cronómetro. Entonces, tomamos la primera muestra. En este caso es alcohol, del cual sabemos que su masa es de 174.3 gramos. Tenemos una plancha de calentamiento ajustada a 1000 vatios. Tenemos una temperatura ambiente de 27.9 grados centígrados. Este dato es característico de las sustancias. Para nuestro caso, el alcohol tiene un punto de ebullición de 78 grados centígrados. Entonces, en esta práctica, cuando encendamos la plancha, vamos a medir dos tiempos: el tiempo de ebullición y el tiempo de evaporación. Encendamos la plancha. Como vemos, la temperatura está aumentando. Debe llegar a 78 grados centígrados para que comience el cambio de fase. Esperamos un momento. La temperatura ya va a llegar a 78 grados centígrados y comienza el proceso en el cual comienza el cambio de fase. Vamos a medir el tiempo que le tomó a toda la muestra evaporarse. Como vemos, tomó 21 segundos ebullir. Llevamos en esta práctica casi 40 segundos. La masa se está reduciendo en esta transformación o en este cambio de fase, de líquido a gaseoso. Vamos a esperar algunos segundos para culminar este proceso y poder pasar a los cálculos. Llevamos 120 gramos restantes y se sigue reduciendo en este proceso de cambio de fase. Entonces vamos a adelantarnos, vamos a ir al final directamente, ya sabemos cómo es el proceso. Al final tenemos que la muestra se ha evaporado por completo, tenemos una masa de 0 gramos, la plancha de calentamiento se ha apagado y ahora vamos a continuar con el análisis. Método número 1. Entonces, lo primero que vamos a calcular en este experimento es el calor total que recibió la muestra. Esto lo hacemos con los datos de tiempo y de potencia, es decir, potencia de la estufa por el tiempo total que estuvo en uso. Tenemos entonces 1000 vatios, que fue lo que indicamos al principio, por un tiempo total de 2 minutos con 49 segundos. Eso nos da un total de 169 segundos. El calor total entregado en esta práctica es de 169.000 joules. Luego, este calor total lo puedo descomponer en dos. Es decir, un primer calor que fue el necesario para elevar la muestra de 27.9 a 78. Y luego el calor 2, que se refiere al que fue necesario para el cambio de fase. Entonces, el calor 1 sería igual a masa, calor específico del alcohol, por cambio de temperatura. Para esta muestra de alcohol, el calor específico es igual a 2400 joules sobre kilogramo grado centígrado. Entonces tenemos una masa que era en un principio de 174.3 gramos. Aquí había 174.3 gramos. Debo ponerla en kilogramos. Es decir, 0.1743 kilogramos. Calor específico 2400. Cambio de temperatura de 27.9 a 78 es un cambio de temperatura
de 50.1 grados centígrados. Entonces este primer calor que se le dio a la muestra tiene un valor de 20.957.83 joules. Luego, para encontrar el calor que fue necesario para el cambio de fase, simplemente resto. Entonces vamos a decir que este es mi segundo punto, hallar el calor inicial, es decir, para el cambio de temperatura. 3, el calor 2, que sería el calor necesario para el cambio de fase, que sería la resta del calor total menos el calor 1. Entonces, el calor para el cambio de fase, hacemos la resta, 169.000 menos 20.957.83. Nos queda 148.042.17 joules. Luego, para finalizar, sabemos que este calor que es necesario para el cambio de fase tiene la fórmula de masa que se va a cambiar de fase o que va a cambiar de fase por el calor latente de vaporización. Entonces ya podemos despejar el calor latente de vaporización. Calor 2 dividido para la masa. Entonces tenemos un calor de 148.042.17 dividido para la masa en kilogramos, 0.1743 kilogramos. Luego, resolviendo, tenemos un calor latente de vaporización para el alcohol de 849.352.67 que unidades joule sobre kilogramos. Y este sería el procedimiento, digamos, método 1, para determinar el calor latente de vaporización de una sustancia. Muchas gracias por su atención.